¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto el placer controla tus decisiones diarias? ¿Realmente estamos al mando de nuestras vidas o somos manipulados por algo que parece inofensivo? ¿Y si el mayor peligro para la sociedad no fuera visible, sino que estuviera escondido en las cosas que más nos hacen sentir bien? Imagina un mundo donde el control no proviene de la fuerza, sino del placer. ¿Te parece absurdo? Es exactamente lo que Aldous Huxley describió en Un mundo feliz. Y créeme, estamos más cerca de eso de lo que imaginas. Estamos intercambiando libertad por comodidad, pensamiento crítico por distracciones, y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Será que el placer ya comenzó a corroer la base de la sociedad tal como la conocemos? Este video te hará enfrentar verdades incómodas sobre el mundo que estamos construyendo juntos. No quiero solo comodidad, quiero más. Quiero la esencia divina, la poesía que conmueve el alma, el riesgo que desafía, la verdadera libertad. Quiero bondad auténtica. Incluso quiero el pecado, no por el error, sino por la lección que trae consigo. La idea de que el placer es algo intrínsecamente bueno está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Corrientes filosóficas como el utilitarismo lo elevan al estatus de bien supremo, mientras que el tan mencionado principio del placer a menudo parece ser la llave maestra para entender nuestras elecciones y deseos. Pero, ¿te has detenido a pensar si el placer puede ser algo más que eso? Algo que no solo nos guía, sino que también nos aprisiona, transformándose en una herramienta de control social y filosófico. Esa es la provocación central de Un mundo feliz, la obra maestra de Aldous Huxley. Más que una distopía, el libro es un espejo incómodo que refleja las trampas de nuestro deseo por una satisfacción constante. A diferencia de otras visiones totalitarias que exploran la opresión a través del sufrimiento, Huxley presenta un mundo donde la felicidad es universal, pero superficial. Los ciudadanos viven en un estado de satisfacción fabricada, un hedonismo vacío sostenido por drogas que silencian cualquier malestar emocional. No hay tristeza, pero tampoco hay profundidad. Y aún así, existen quienes se rebelan. Hay quienes miran ese confort y sienten una ausencia, un vacío donde debería haber sentido. Estos personajes nos llevan a una reflexión esencial. ¿Existen cosas más importantes que la felicidad inmediata? ¿Y si el propio concepto de gratitud pudiera ser manipulado, transformado en una herramienta para mantenernos complacientes? Huxley nos invita a cuestionarnos. ¿Será que, en nuestra búsqueda por evitar el sufrimiento a toda costa, terminamos pareciéndonos un poco a los ciudadanos tranquilizados de su mundo distópico? Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que realmente valoramos. Recuerda, esta es solo una interpretación entre muchas otras, pero tal vez sea un buen punto de partida para reflexionar sobre lo que significa vivir plenamente. Para entender el universo de Un mundo feliz, es esencial comenzar por su sinopsis y el contexto social que envuelve esta historia. Y como ocurre en muchas novelas distópicas, es el propio ambiente el que se convierte en uno de los personajes más memorables, moldeando profundamente a quienes viven en él. La relación entre los protagonistas y este mundo es tan poderosa que muchas veces supera incluso sus interacciones personales. La novela nos transporta a una tierra posguerra, dominada por un único gobierno global. Este Estado mundial está administrado por 10 figuras de autoridad, conocidas como controladores, quienes concentran sus esfuerzos en un objetivo primordial: garantizar la estabilidad a través del placer. Esta búsqueda influye en cada aspecto de la sociedad, desde las leyes que regulan los nacimientos hasta la promoción del uso de drogas y la formación cultural en general. En este nuevo mundo, la manipulación comienza desde el momento de la concepción. El proceso reproductivo es completamente artificial, llevado a cabo en laboratorios controlados por el gobierno. Aquí, el destino de cada individuo está trazado antes incluso de nacer. Óvulos y espermatozoides son manipulados para crear ciudadanos divididos en clases bien definidas, desde alfa más hasta épsilon. Esta clasificación determina el futuro de cada persona. Su educación, ocupación y posición social ya están predestinadas. Los alfa más, por ejemplo, están preparados para ocupar los puestos más altos, como científicos y líderes. En contraste, los deltas y los épsilons son moldeados para desempeñar funciones manuales y repetitivas. El Estado asegura esta jerarquía mediante intervenciones deliberadas en el desarrollo de los embriones, mientras los futuros alfas reciben condiciones ideales para crecer física y mentalmente.
Los embriones destinados a ser épsilons son expuestos a sustancias como el alcohol, lo que compromete su inteligencia y capacidad física. El objetivo es claro: no solo garantizar que los épsilons sean incapaces de realizar tareas más complejas, sino también eliminar cualquier deseo o ambición en ese sentido. Tras el nacimiento, el control del Estado se intensifica. Los niños son criados bajo supervisión gubernamental, en un ambiente donde los conceptos de maternidad y paternidad son inexistentes e incluso considerados tabú. Cada individuo pertenece exclusivamente al gobierno, y la sociedad se construye sobre el condicionamiento psicológico que inculca creencias y valores diseñados para mantener el orden y la sumisión. Este es el escenario de un mundo feliz, una sociedad donde el progreso tecnológico y el control absoluto han reemplazado los vínculos humanos y la libertad individual. Una reflexión inquietante sobre hasta dónde podemos llegar en nombre de la estabilidad. En una sociedad gobernada por el Estado mundial, la cultura y la jerarquía social son cuidadosamente moldeadas desde el nacimiento. Los alfas aprenden a despreciar a los deltas y épsilons, mientras que estos últimos son condicionados para reverenciar a los alfas, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Esta dinámica desigual refuerza los pilares fundamentales del orden mundial. Valores como el amor libre sin restricciones, la ausencia de vínculos emocionales profundos y la autoridad absoluta de los controladores mundiales son implantados en las mentes infantiles a través de una repetición constante. Cuando alcanzan la adultez, los ciudadanos tienen acceso al soma, una droga que promete felicidad inmediata. Siempre que alguien siente tristeza o incomodidad, la solución universal es tomar una dosis y olvidar los dolores. El sufrimiento es visto como un defecto que debe ser eliminado, mientras que la empatía se relega a una reliquia del pasado. Toma soma se convierte en la respuesta automática ante cualquier muestra de angustia, resumiendo el desprecio de la sociedad por las emociones genuinas. La trama de Un Mundo Feliz gira en torno a Lenina Crown, Bernard Marx y Helmholtz Watson, personajes cuyas vidas cambian con la llegada de John, el salvaje. Él es un hombre nacido fuera del control del Estado mundial, en una de las pocas reservas donde pequeñas comunidades tribales mantienen modos de vida tradicionales. La historia toma fuerza cuando Bernard lleva a Lenina a una de estas reservas para unas vacaciones. Allí conocen a John y a su madre, Linda, una antigua ciudadana del Estado mundial que había sido abandonada durante una expedición. John, siempre un marginado en la reserva por ser hijo de Linda, vive entre dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno de ellos. Bernard decide llevar a John y Linda de regreso al Estado mundial, donde la gran civilización de la que John tanto ha escuchado finalmente podrá ser confrontada. Al principio, la llegada de John causa un gran revuelo. Bernard se beneficia socialmente al presentar una curiosidad viva y única, mientras John intenta comprender y explorar este mundo que le resulta tan extraño. Bernard, psicólogo de profesión, se fascina con la mente de John, moldeada por valores tan distintos a los del Estado. También presenta a John a Helmholtz y Lenina, formando una relación tensa y llena de contrastes que desafía las creencias de todos los involucrados. Helmholtz trabaja en el sector de propaganda estatal, pero su mente constantemente se pierde en un universo donde la creatividad no tiene límites. Sueña con un arte genuino, impulsado por la pasión y la expresión auténtica de la humanidad, un deseo que va en contra de todo lo que el Estado mundial promueve. Paralelamente, John, recién introducido a este mundo ultracontrolado, vive experiencias que ponen a prueba sus creencias y amplían sus dudas sobre lo que está bien y lo que está mal. La inteligencia de John y su profunda conexión con la obra de Shakespeare despiertan la admiración de Helmholtz. Él queda fascinado por la manera en que las palabras del dramaturgo capturan emociones crudas y universales, algo que el sistema actual nunca permitiría. Mientras tanto, Lenina siente una atracción irresistible por John, y él, a su vez, también se siente cautivado por ella. Pero hay un abismo entre ellos. John creció en un entorno que valoraba la idea del amor como algo sagrado, no como un simple impulso físico. Cuando Lenina lo aborda de manera directa, él reacciona con horror y rechazo, incapaz de lidiar con una realidad tan opuesta a la suya. Linda, la madre de John, toma una decisión controvertida: pasar el resto de sus días sumida en un coma inducido por drogas, algo ampliamente aceptado en esa sociedad.
Para John, sin embargo, esa felicidad química es una afrenta a la dignidad humana. Desafortunadamente, el cuerpo de Linda no soporta la carga de las drogas y su salud se deteriora rápidamente. Cuando está al borde de la muerte, John corre para estar a su lado, desesperado. En su dolor, demuestra abiertamente el amor y la conexión emocional que siente por ella, pero esto sorprende a los espectadores a su alrededor, para quienes la muerte se trata con frialdad y desapego. En la sociedad del Estado mundial, la muerte es trivializada y los niños son condicionados desde pequeños a enfrentarla sin emoción. Al mismo tiempo, el nacimiento natural es visto como algo grotesco y repulsivo. Aquellos que ya no contribuyen al funcionamiento del sistema son descartados, como una pieza vieja de una máquina. Las manifestaciones de duelo de John son vistas como subversivas y perturbadoras, lo que lleva a que él, junto con Bernard y Helmholtz, sea convocado por Mustafa Mond, uno de los 10 controladores mundiales. El encuentro entre Mustafa y John es una batalla intelectual. Discuten ideas profundas sobre el valor del dolor, el placer y la libertad en la experiencia humana, revelando fascinantes contradicciones en el funcionamiento del Estado mundial. Al final, Mustafa decide exiliar a Bernard y a Helmholtz en una isla destinada a personas con pensamientos considerados peligrosos. Bernard, temeroso de perder lo que conoce, entra en desesperación, pero Helmholtz afronta el exilio con curiosidad, incluso con entusiasmo. Mustafa llega a admitir, con un toque de melancolía, que siente envidia de aquellos que van a esas islas, lugares donde se encuentran los individuos más originales e inspiradores del planeta, personas que desafían al mundo con sus ideas. Mientras tanto, John, finalmente liberado, decide alejarse de todo y refugiarse en un faro aislado. Su intención es clara: vivir como un símbolo vivo de oposición a los valores superficiales y hedonistas del mundo moderno. Se entrega a un estilo de vida austero, practicando incluso la autoflagelación, en un rechazo total a la civilización que tanto desprecia. Sin embargo, lo que debería ser un exilio tranquilo pronto se transforma en algo inesperado. Las personas comienzan a visitarlo, no por empatía o comprensión, sino por curiosidad. Para ellos, John se convierte en una especie de atracción, casi un espectáculo en vivo de un filósofo excéntrico. Privado incluso de la soledad que tanto buscaba, John se ve rodeado de miradas que invaden su paz y desprecian su dolor. Incapaz de escapar de esta nueva prisión, más sofocante que la sociedad que abandonó, toma una decisión trágica: interrumpe su propia vida. Este acto final es tal vez un grito de rebeldía, un gesto de desesperación o una rendición ante su tormento interno. Sea cual sea la razón, el destino de John es claro. El hombre que se atrevió a desafiar el Brave New World sucumbe, y la máquina social sigue adelante, imperturbable, como si nada hubiera pasado. Sin John, sin resistencia, el Estado mundial permanece intacto. El orden que gobierna esta sociedad artificial sigue su curso, movido por la fuerza de la inercia y la aceptación silenciosa de todos. Es una historia poderosa, cargada de cuestionamientos y críticas que nos dejan con innumerables reflexiones. Pero, para entender los cimientos de esta narrativa, es esencial sumergirse en la filosofía que guía a los controladores, el ideal de cohesión social por encima de todo y las implicaciones, muchas veces paradójicas, de este principio. Esa búsqueda de unidad, sin embargo, no es nueva. Pensemos en el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Durante su vida, vivió al margen de la sociedad, poco admirado, sin grandes vínculos de amistad y frecuentemente rechazado. A pesar de ello, encontró en la soledad un valor incalculable. Schopenhauer creía que el aislamiento era la única oportunidad genuina de ser quienes realmente somos. Al fin y al cabo, cuando estamos en sociedad, las expectativas ajenas moldean nuestro comportamiento, apagando cualquier rasgo de individualidad. Es solo en la quietud de la soledad donde podemos encontrarnos y quizá reinventarnos. Pasar la vida rodeado de personas, en sí, no es un problema. Al fin y al cabo, somos seres sociales, ¿no es así? Pero hay una trampa sutil ahí. Esa convivencia constante puede sofocar lo más único que hay en cada uno de nosotros. Grandes pensadores existencialistas del siglo XIX, como Kierkegaard y Nietzsche, hablaban de esto con frecuencia. Ellos veían al rebaño, el colectivo que nos rodea, como una fuerza poderosa, casi irresistible. Ningún individuo, por más fuerte que sea,
puede luchar contra la inercia de ese todo. Por eso, para no ser absorbido por esa fuerza, hay momentos en los que es necesario alejarse, buscar la soledad. Es como si la propia naturaleza nos invitara a subir una montaña en solitario, a explorar quiénes somos realmente, lejos de las voces de la multitud. Pero, fíjate bien, esto no es algo que todos los sistemas de poder aceptarían de buena gana. En el mundo imaginado por Huxley, en un mundo feliz, por ejemplo, esa idea de soledad es casi un crimen. El lema ahí es simple: todos pertenecen a todos. Estar solo se ve como algo extraño, hasta ofensivo, como si fuera un hábito tan fuera de lugar como usar ropa medieval en el metro. Esto tiene sentido dentro de su lógica. La soledad puede despertar la individualidad, y con ella surgen pensamientos diferentes, acciones diferentes, y bueno, las diferencias pueden llevar a conflictos. Ahora imagina esto desde el punto de vista de un sistema que valora la estabilidad por encima de todo. ¿Cómo podría tolerar la aparición de un pensador revolucionario? Alguien que cuestionara las reglas, que rompiera con el orden establecido. Figuras como Kierkegaard o Nietzsche serían en ese contexto amenazas potenciales. La estabilidad exige uniformidad, no voces disonantes. Pero aquí está la pregunta que nos hace reflexionar. ¿Por qué debería importarnos? Si el colectivo es feliz, si la sociedad está en paz y satisfecha, ¿cuál es el problema de suprimir al individuo? ¿Será que estamos exagerando al defender tanto esta idea de singularidad? ¿Qué ganamos realmente con ella? Para muchos, el juicio moral de cualquier cosa parte de una idea simple. Lo que promueve el bienestar humano es bueno, y lo que amenaza ese bienestar es malo. Siguiendo esta lógica, una sociedad estable, sin conflictos, donde todos estén satisfechos, ¿no debería ser suficiente? ¿Pero realmente lo es? Tal vez la pregunta más importante no sea sobre cómo vivimos juntos, sino sobre quiénes podemos llegar a ser cuando estamos a solas. Este es uno de los argumentos más comunes al hablar sobre la importancia de la individualidad existencial. La idea es que, al intentar sofocar aquello que nos hace únicos, terminamos vacíos, desconectados de nosotros mismos. Podremos perdernos en la multitud, asumir una identidad que complazca al colectivo, pero en el fondo siempre habrá esa inquietud. Es como si viviéramos una vida prestada, incompleta, distante de nuestra esencia. Lo que hace que un mundo feliz sea tan provocador es precisamente que desafía esta noción. En ese futuro distópico, la individualidad ya no parece ser un valor. Los ciudadanos del Estado mundial no muestran carencias ni deseos de ser individuos. Están perfectamente satisfechos con sus roles predefinidos en la sociedad y llevan una vida llena de placeres hedonistas que, seamos honestos, van mucho más allá de lo que podríamos imaginar experimentar. Pero aún así, algo parece faltar. Hay un vacío silencioso, una pérdida que nos parece monumental, aunque nadie ahí parezca sufrir por ello. ¿Será realmente una tragedia perder la individualidad? ¿O nos estamos aferrando a una idea que ya no tiene sentido? ¿De verdad importa valorar el desarrollo del individuo por sí mismo? ¿O tal vez sacrificar eso por el bien colectivo sea la decisión más racional? Para Aristóteles, uno de los mayores filósofos de la antigüedad, el bien supremo de la vida humana era la eudaimonía, un estado de realización plena, donde el placer y la virtud van de la mano. Él creía que esto solo era posible cuando vivíamos de acuerdo con la razón y los principios éticos. No se trataba solo de ser feliz, sino de convertirse en la mejor versión de uno mismo, cultivando virtudes como el coraje, la justicia y la generosidad. Lo interesante es que, para Aristóteles, este crecimiento requiere esfuerzo. Para ser valientes, necesitamos enfrentar el miedo. Para ser generosos, necesitamos construir relaciones significativas. Todo esto solo ocurre cuando hay libertad individual y espacio para elecciones genuinas. Por otro lado, el utilitarismo, una filosofía que busca maximizar la felicidad del mayor número posible de personas, presenta una perspectiva muy diferente. En un mundo feliz, vemos cómo estas dos visiones chocan. Para los utilitaristas, el placer es el punto culminante de la existencia. Para Aristóteles, es solo una pieza del rompecabezas y el verdadero propósito de la vida humana es el desarrollo ético y emocional. Sin embargo, si reducimos toda la complejidad de la experiencia humana al simple acto de evitar el sufrimiento y buscar el placer, ¿no estaremos dejando algo esencial de lado? Al final, la pregunta que queda es desconcertante. ¿Vale la pena renunciar a lo que nos hace únicos, nuestras idiosincrasias, nuestras luchas y virtudes,
en nombre de una felicidad uniforme y garantizada? ¿O será que es precisamente en la dificultad, la imperfección y la libertad donde encontramos la verdadera plenitud? Cuando pensamos en distopías, una idea recurrente es la supresión del individuo. Esto aparece en clásicos como 1984 e incluso en historias más modernas, como Los Juegos del Hambre. La esencia de estas narrativas suele ser la misma: borrar la singularidad de las personas para absorberlas en algo más grande, el colectivo. Pero lo que hace que un mundo feliz sea tan fascinante es el enfoque único de esta pérdida de individualidad. En el universo de Aldous Huxley, no vemos el sufrimiento explícito de 1984. Por el contrario, la falta de singularidad parece traer una felicidad casi universal. Y eso nos deja frente a una pregunta desconcertante: ¿vale la pena cambiar quiénes somos por más placer? Mientras que distopías como 1984 presentan la individualidad como un antídoto contra el sufrimiento, Huxley desafía una premisa aún más profunda. ¿Y si renunciar a nuestra identidad nos hiciera más felices? Invierte la lógica utilitarista y nos invita a reflexionar. ¿Es realmente deseable la felicidad a cualquier costo? ¿Es posible que exista algo más importante que sentirse bien? Esta es la provocación que atraviesa un mundo feliz y que será un tema central en este video. Pero la discusión no se detiene en la dimensión personal, avanza hacia la esfera política. Aquí, la inspiración filosófica de Huxley se hace evidente, especialmente en su relación con la República de Platón. El antiguo filósofo también soñaba con una sociedad estable y justa, y para lograrlo dividió a la población en clases bien definidas: la clase de bronce, encargada de las actividades industriales; la de plata, responsable de la defensa; y la de oro, compuesta por los legendarios reyes filósofos, encargados de gobernar. Según Platón, cada clase debía abrazar con satisfacción su papel en la sociedad, sin desear ascender ni rebelarse. Huxley toma esta idea y la lleva al extremo. En su mundo, las clases sociales no solo están determinadas por funciones, sino también por manipulación biológica. Desde la concepción, los embriones reciben nutrientes diferenciados para definir su inteligencia y aptitud. Así nacen los alfas, en la cima de la jerarquía, seguidos por los betas, los gamas, los deltas y finalmente los épsilons. Cada uno está meticulosamente condicionado para aceptar e incluso amar su posición. Un alfa, por ejemplo, admite que, si se le obligara a realizar tareas simples y repetitivas, sería infeliz. De la misma forma, un épsilon, programado para ejecutar trabajos mecánicos, no podría soportar el peso de las responsabilidades de un alfa. El condicionamiento es tan profundo que un épsilon ni siquiera desearía hacer algo distinto a sí mismo. Es una sociedad donde la gratitud y la conformidad son fabricadas desde el nacimiento. Esta reflexión nos lleva a otra cuestión esencial. ¿Cuál es el precio de una sociedad estable? En un mundo feliz, la estabilidad y la felicidad caminan de la mano, pero ¿a qué costo? Si miramos solo a través de la lente utilitarista, podría parecer eficiente, aunque de una manera casi perturbadora. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi argumentaba que la verdadera felicidad surge cuando estamos inmersos en una actividad que encontramos significativa, que pone a prueba nuestras habilidades sin ser abrumadora. En un escenario ideal, un sistema podría garantizar que cada persona estuviera perfectamente adaptada a un trabajo que cumpliera exactamente con esas condiciones, sin movilidad social, pero también sin el deseo de tenerla. Si los épsilons, por ejemplo, están programados para sentirse realizados en posiciones que, a primera vista, parecen degradantes y explotadoras, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sería justo imponerles un conocimiento que solo les traería frustración e incomodidad, algo que tal vez ni siquiera sabrían cómo usar? En nuestro mundo, pensamientos así suenan condescendientes, incluso crueles. Esto se debe a que aquí creemos en el potencial humano. Casi todos pueden aprender, crecer y superar límites. Incluso quienes defienden la idea de que la inteligencia tiene un techo, reconocen que las personas pueden desarrollarse. Pero en el universo de Huxley, la realidad es muy diferente. Allí, los deltas y los epsilones están atrapados en un molde inquebrantable, sin ninguna posibilidad de evolución. Esto hace que la cuestión ética sea aún más espinosa. Es un elitismo más brutal que el imaginado por Platón. Al menos él dejaba abierta la posibilidad de que alguien ascendiera en la jerarquía social. En un mundo feliz,
Eso es biológicamente imposible. Hoy, en el siglo XXI, mientras exploramos tecnologías que permiten editar genéticamente embriones, algunos temen que estemos avanzando hacia algo similar. Imagina una sociedad donde cada individuo fuera moldeado, desde su nacimiento, para desempeñar únicamente el papel que se le asignó, una jerarquía profundamente desigual, pero paradójicamente meritocrática. Todos harían exactamente lo que nacieron para hacer de la mejor manera posible, pero a costa de una limitación impuesta deliberadamente a su potencial. Aunque eso trajera una cierta paz, ¿no parece profundamente equivocado? Nuestro sentido moral grita que hay algo injusto en esta idea, no por sus consecuencias prácticas, sino por su esencia. Quitarle a alguien la posibilidad de desarrollarse y hacer que lo acepte como algo natural, ¿no es una falta de respeto a su dignidad? ¿Acaso no atenta contra la idea de que somos agentes racionales, capaces de construir nuestro propio camino? Es el tipo de dilema que Jeremy Bentham e Immanuel Kant probablemente discutirían con fervor. Y cuando llevamos esta discusión al ámbito de la filosofía contemporánea, la conversación adquiere nuevas capas. Piensa en el determinismo de estudiosos como Peter van Inwagen y Robert Sapolsky. Ambos defienden que nuestras vidas, e incluso nuestras elecciones, están moldeadas por factores fuera de nuestro control. Sapolsky, por ejemplo, muestra cómo aspectos como los ingresos de nuestros padres, la educación que recibimos o incluso el país donde nacemos, tienen un peso desproporcionado en lo que llegamos a ser. Experiencias traumáticas en la infancia, antecedentes familiares de dependencia química, contextos sociales, todo esto construye la estructura de las decisiones que tomamos. Al final, no elegimos nuestra genética, nuestro entorno ni las primeras condiciones de nuestra educación. Si unimos estas reflexiones al mundo de Huxley, el malestar ético se profundiza. ¿Será que al manipular tanto el futuro de las personas, simplemente estamos reforzando desigualdades con una nueva apariencia? Más importante aún, ¿hasta qué punto podemos y debemos moldear el destino humano, incluso con las mejores intenciones? En nuestro día a día, hay ejemplos tan obvios de desigualdad que muchas veces pasan desapercibidos. Piensa en esto. Si naces con una apariencia considerada atractiva, las puertas se abren con mayor facilidad, ya sea en tu carrera, en las relaciones o en muchas otras áreas. Ahora bien, si llegas al mundo con una condición debilitante, tus posibilidades pueden reducirse severamente antes siquiera de que tengas la oportunidad de luchar por ellas. Y lo más perturbador, nada de esto está bajo nuestro control. La visión determinista de Huxley en Un mundo feliz puede parecer una distopía exagerada, pero si lo analizamos bien, no está tan lejos de la realidad. Cuando somos niños, no elegimos nuestra genética, el ambiente en el que crecemos, ni siquiera lo que comemos. Aún así, todo esto moldea profundamente quiénes somos y qué hacemos con nuestras vidas. Por ejemplo, si hubiéramos nacido en la época en la que las mujeres embarazadas usaban talidomida para combatir las náuseas, podríamos haber enfrentado limitaciones físicas significativas que habrían restringido nuestras opciones de vida en un instante, sin haber participado en absoluto de esa decisión. Aunque ejemplos extremos como este son fáciles de notar, lo que los deterministas señalan es que, estructuralmente, nuestra situación no es tan diferente. No vivimos bajo el control rígido de las incubadoras de Huxley, pero ¿cuántas veces nos detenemos a reconocer las formas sutiles y a veces brutales en las que el mundo ya define gran parte de nuestro destino? Y lo más curioso, en el mundo de Huxley, al menos las personas saben que está fuera de su control. Pueden mirar hacia las incubadoras y decir, ahí está la razón de por qué soy como soy. Nosotros, en cambio, muchas veces preferimos fingir que somos los únicos responsables de dónde estamos. Crecemos con la idea de que el éxito o el fracaso depende exclusivamente de nosotros, de nuestros méritos, de nuestras elecciones. Pero, ¿es realmente tan sencillo? El hecho de que no tengamos un comité global de controladores manipulando cada detalle de nuestras vidas no significa que seamos completamente libres. ¿Hasta qué punto realmente controlamos el rumbo que toman nuestras vidas? ¿Qué es fruto de nuestro esfuerzo? ¿Y qué ha sido decidido por factores completamente fuera de nuestro alcance? Esta es una pregunta incómoda, pero esencial. Estas reflexiones nos llevan al núcleo de debates filosóficos sobre el libre albedrío, la ética y la responsabilidad moral. Huxley nos desafía a enfrentar algo profundo. Si lo que nos limita no es una máquina o un sistema explícito,
sino los propios engranajes invisibles del universo, ¿podemos aún considerarnos verdaderamente libres? Y yendo más allá, nos muestra cómo la lógica del Estado mundial destruye algo esencialmente humano, nuestra creatividad, al convertirla en una pieza al servicio del consumo. Franz Kafka escribió una vez, en una de sus cartas, que él y sus obras eran inseparables. Si alguien realmente quería conocerlo, debía leer lo que había escrito. De lo contrario, los rincones más profundos de su alma permanecerían ocultos para siempre. Es una frase cargada de intensidad, como el propio Kafka, pero que toca algo esencial, la capacidad humana de crear. Para muchos, es esa expresión creativa la que da sentido a la vida. Esa misma idea resuena en una narrativa muy diferente, pero igualmente profunda. En la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, conocemos a John, el salvaje, criado en una reserva aislada, donde las influencias culturales del Estado mundial no llegaban. John tenía pocos libros a su disposición. Entre ellos estaba la obra completa de Shakespeare, una colección prohibida en la sociedad futurista que dominaba el resto del mundo. Cuando John finalmente entra en contacto con esa sociedad, se da cuenta de algo profundamente perturbador: la ausencia de arte verdadero. John, acompañado por Lenina, va a ver una película sensorial, un tipo de entretenimiento ultramoderno y completamente inmersivo. Pero, en lugar de maravillarse, se siente incómodo. La superficialidad lo incomoda. Las historias carecen de profundidad. Los personajes son planos y no hay espacio para la reflexión o la emoción genuina. Todo está diseñado para agradar, pero nunca para desafiar. John siente una angustia creciente ante esa falta de significado. Curiosamente, esa frustración también la experimenta Helmholtz Watson, un propagandista del Estado mundial y uno de los pocos pensadores introspectivos de esa sociedad. Helmholtz sueña con crear algo auténtico, algo que vaya más allá de las convenciones de su realidad vacía. Cuando entra en contacto con las obras de Shakespeare, a través de John, queda impresionado por la riqueza creativa que encuentra. Vislumbra un mundo de posibilidades que antes ni siquiera podía imaginar. Pero hay un problema. Helmholtz no puede acceder plenamente a esa belleza. Su mente, moldeada por la ideología del Estado mundial, es incapaz de comprender la profundidad de las tragedias de Shakespeare. Admira la creatividad, pero las emociones intensas y los momentos dramáticos le parecen exagerados e incluso ridículos. John, por su parte, siente un pesar profundo. Se da cuenta de que Helmholtz no solo ha perdido la capacidad de crear algo significativo, sino que también ha sido privado de la habilidad de experimentar emociones en toda su complejidad. Una parte esencial de la experiencia humana le ha sido arrebatada, dejando un vacío que apenas logra identificar. Y aunque Helmholtz lleva una vida relativamente feliz, esa felicidad viene al costo de una mutilación psicológica. ¿No es un precio demasiado alto? Al final, ¿qué somos sin la capacidad de sentir, crear y explorar los rincones más profundos de nuestra humanidad? En Europa, los llamados alfas superdotados son reconocidos por sus mentes brillantes, casi sobrehumanas. Son verdaderos genios, maestros de la lógica y el conocimiento. Sin embargo, hay algo que se les escapa: la capacidad de crear. Y es en este punto donde surge un debate fascinante sobre el arte y la creatividad, que culmina en la emblemática conversación entre John y Mustafa M. al final de la novela. John lamenta el estado del arte en este nuevo mundo, y curiosamente, Mustafa está de acuerdo con él. Pero su acuerdo viene acompañado de una explicación inquietante. Ya no hay espacio para crear algo comparable a Shakespeare. Para Mustafa, el arte y el sufrimiento están intrínsecamente ligados. Según Mustafa, la creatividad en su forma más intensa solo florece donde existen guerra, hambre, enfermedades, dolor y pérdida. Él y los demás controladores mundiales, sin embargo, han trabajado incansablemente para eliminar estas condiciones del mundo. Como resultado, la calidad del arte ha caído en picada. Pero, según Mustafa, ¿realmente importa? Después de todo, si el arte siempre ha sido una forma de lidiar con un mundo imperfecto, y ese mundo imperfecto ahora ha quedado atrás, ¿cuál sería su función? Para él, esto no es motivo de lamentación, sino de celebración, aunque marcada por cierta melancolía. Mustafa traza un paralelismo curioso. Así como la vacuna contra la viruela se volvió innecesaria tras la erradicación de la enfermedad, el sufrimiento que alimentaba el arte también ha sido eliminado.
y nadie propondría traer de vuelta la viruela solo para justificar la existencia de una vacuna. De la misma forma, Mustafa considera que el fin de la creatividad es un precio pequeño a pagar por un mundo sin dolor. Esta reflexión nos lleva a un dilema filosófico antiguo. ¿Cuál es el verdadero propósito del arte? ¿Acaso existe solo para proporcionarnos placer o toca algo más profundo? Platón, por ejemplo, creía que la belleza tenía un valor en sí misma, intrínsecamente conectada con lo que es bueno. Para él, una de las funciones del arte era reflejar el ideal de belleza, incluso en su sociedad utópica y rígida. Pero no todos estarían de acuerdo con los controladores mundiales. El psicoanalista Erich Fromm, por ejemplo, argumenta que crear es una respuesta a nuestra sensación de separación. En el acto creativo, nos conectamos profundamente con nuestra obra, mientras conservamos nuestra individualidad. Para otros, como Kafka, el arte es una forma de expresión visceral, un puente entre nuestro mundo interno y externo, que nos permite comunicar aquello que las palabras comunes no logran alcanzar. Estas diferentes perspectivas nos desafían a reflexionar. ¿Será que un mundo sin dolor, pero también sin arte, es realmente ideal? ¿O la creatividad, incluso cuando nace del dolor, es una parte esencial de lo que significa ser humano? La creación artística siempre ha estado rodeada de un misterio casi visceral. Muchos grandes artistas han registrado en diarios o cartas la sensación abrumadora de que sus obras surgen desde dentro, casi como una explosión inevitable. No crear sería como asfixiarse. Fyodor Dostoyevsky, escritor y filósofo ruso, describió en sus memorias el tormento de no poder escribir mientras estaba encarcelado. Llevaba un torbellino de ideas dentro de sí, rogando ser traducidas en palabras, pero el ambiente opresivo se lo impedía. Esta experiencia no es exclusiva de genios o artistas consagrados. En algún nivel, todos hemos sentido ese deseo de crear, de dejar nuestra huella en el mundo. Es como si la propia existencia nos pidiera que dejáramos algo de nosotros mismos. Nietzsche, con su visión incisiva, llamaría a esto la voluntad de poder. Ernest Becker tal vez lo vería como un intento de vencer a la mortalidad, mientras que Schopenhauer lo entendería como una manifestación de la voluntad de vivir. Y aquí surge una pregunta que inquieta tanto a filósofos como a soñadores. ¿Hasta qué punto valoramos ese deseo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a él a cambio de placeres más inmediatos, más fáciles? En un mundo feliz, los ciudadanos de la sociedad distópica parecen satisfechos con sus vidas, pero ¿podemos llamar a eso felicidad genuina? ¿O será que, al sofocar estos impulsos creativos, renuncian a algunas de las experiencias más profundas de la vida? Las preguntas se multiplican, como siempre sucede cuando abordamos temas filosóficos. Pero esta cuestión de la creatividad nos lleva a otro territorio igualmente fundamental: el amor. El amor. Ese sentimiento que moldea historias, guerras y canciones desde hace milenios. Tristán e Isolda nos muestran el amor en su forma más arrebatadora y trágica, mientras que Romeo declara, con la pasión de un corazón joven, que jamás había conocido la verdadera belleza antes de encontrar a Julieta. El amor inspiró la guerra de Troya, llena los corazones de miles de millones y, para muchos, es la fuerza que da sentido a la existencia. En la filosofía y la literatura, el amor se describe frecuentemente como un deseo de fusión. La Biblia lo expresa como convertirse en una sola carne. Platón, en el Banquete, imagina a los amantes como mitades de una misma alma, separadas por los dioses, pero en una búsqueda constante el uno del otro. En el siglo XX, el psicoanalista francés Jacques Lacan ofreció una visión intrigante sobre el amor. Está marcado por una tensión constante entre dos deseos opuestos. Queremos fusionarnos por completo con la persona amada, pero al mismo tiempo luchamos por mantener nuestra individualidad. Esa danza entre cercanía y distancia es, quizá, el mayor desafío y la mayor belleza del amor. Al final, tanto la creación como el amor nos invitan a explorar lo que significa ser humanos. Son temas inagotables porque, en el fondo, tratan de nosotros mismos, nuestras aspiraciones, nuestras fragilidades y la eterna búsqueda de algo más grande. La tensión en torno a este tema está en todas partes, desde el famoso consejo de «hazte el difícil para mantener el interés», hasta los desenlaces predecibles de las comedias románticas. Esto permea nuestra cultura. Y curiosamente, en el libro Un mundo feliz, los controladores intentaron erradicar ese deseo en nosotros, condicionando a las personas a rechazarlo.
En lugar del anhelo de una conexión profunda, surge el lema: todos pertenecen a todos. El amor, en este escenario, es completamente libre, pero libre en el sentido de no tener barreras, ataduras o significados más profundos. Hacer el amor se vuelve algo tan trivial como preparar una comida. Lenina, un personaje central, llega a ser vista como peculiar por demostrar un leve deseo de exclusividad. Primero, se relaciona con Henry y por un tiempo abandona a otros compañeros. Después desarrolla una curiosa fascinación por John. Su actitud despierta extrañeza entre sus amigos. En este mundo, el amor y la intimidad no son manifestaciones de cuidado o afecto. Son, simplemente, ocio. Una recreación sin mayores implicaciones. La idea de un vínculo apasionado o emocional es algo absurdo, casi un tabú. Incluso la palabra madre se considera ofensiva porque evoca la imagen de un vínculo especial, único. Lo que llama la atención de esta visión del mundo es cómo combina, de manera contradictoria, un individualismo extremo con un colectivismo. Por un lado, nadie puede entregarse verdaderamente a otra persona, porque eso requeriría la tan temida conexión emocional. Por otro lado, todos están disponibles para cualquiera, en cualquier momento. Es una falsa libertad, la ilusión de elección que, al final, siempre lleva al mismo destino. Una interacción superficial donde el otro es solo un medio para un placer momentáneo. En este sistema, la idea de que todos pertenecen a todos convierte a las personas en objetos desechables. Las conexiones reales desaparecen, reemplazadas por el consumo. La ironía, esa libertad tan exaltada es en realidad una prisión. Al fin y al cabo, ¿qué queda de una elección si nunca cambia el resultado final? Sin significado, sin profundidad, sin conexión, reina el vacío. Imagina vivir en un mundo donde el compromiso es visto como algo casi criminal. Nadie se compromete con otra persona, y ni siquiera pasa por la mente de alguien hacerlo. De hecho, quien se atreve a seguir ese camino corre el riesgo de ser aislado, un verdadero paria. Pero es curioso, ¿no? Porque son justamente los compromisos los que nos permiten experimentar las formas más profundas de amor, conexión y significado en las relaciones humanas. La lógica detrás de esto es bastante simple, aunque parezca densa. Para crear un vínculo genuino con alguien, es necesario invertir tiempo, atención y cuidado de manera sincera, sin ver a la otra persona como un instrumento para satisfacer nuestros propios deseos. Es el tipo de amor que fluye sin condiciones, pero que también exige entrega y vulnerabilidad. No tiene nada que ver con la idea de amor libre, popularizada en distopías como Un mundo feliz, donde el amor se ha reducido a un mero placer desechable, como un pasatiempo. Claro, buscar placer no es incorrecto en sí mismo. Puede ser una faceta del amor, pero cuando se convierte en el único aspecto, perdemos algo esencial. Perdemos la sensación de ser completamente conocidos, con todas nuestras imperfecciones y rarezas, y aún así, amados. Perdemos la oportunidad de demostrar afecto sin miedo, sabiendo que será recibido. Aristóteles decía que las conexiones más enriquecedoras son aquellas basadas en la virtud, y no en el interés momentáneo. Son esas conexiones las que nos dan profundidad y realización. Pero en un mundo feliz, este tipo de vínculo simplemente no existe, no porque las personas sean obligadas a renunciar a él, sino porque se les enseña desde temprana edad a considerarlo irrelevante. Tomarse el amor en serio se percibe como algo extraño, casi ridículo, y cuando observo la manera en que muchos describen sus experiencias en aplicaciones de citas, veo similitudes difíciles de ignorar, un mar de posibilidades, pero poca o ninguna capacidad de elegir una y comprometerse de verdad. Søren Kierkegaard, en su clásico La enfermedad mortal, habla precisamente de esto. Describe la desesperación que surge del exceso de opciones. Es ese momento en el que tienes tantas posibilidades que terminas paralizado, postergando decisiones importantes. Al principio, esa indecisión parece inofensiva, pero con el tiempo cobra un precio alto. Perdemos la oportunidad de comprometernos profundamente, esos compromisos que son los únicos capaces de dar verdadero sentido a nuestras vidas. Kierkegaard llamaba a esto un salto de fe. Un acto de valentía que nos desafía a salir de la comodidad de la indecisión para abrazar algo más grande. Al final, quizá el verdadero drama del mundo en Un mundo feliz sea el vacío disfrazado de abundancia, una desesperación silenciosa, donde las personas viven rodeadas de posibilidades,
pero incapaces de ver lo que realmente importa. Y paradójicamente, su única gracia salvadora es que no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Hasta ahora, hemos explorado bastante la cultura meticulosamente diseñada del Estado mundial. Ahora es momento de adentrarnos en uno de sus principales instrumentos de control, el aislamiento y la vergüenza. Ah, la vergüenza. Si alguna vez fuiste adolescente, sabes perfectamente de lo que hablo. Ese peso constante, esa sensación de que todo lo que haces está mal o está siendo analizado meticulosamente. La vergüenza no solo nos hace dudar de nosotros mismos, sino que también nos invita a creer que somos inadecuados de alguna manera, como si siempre estuviéramos fuera de lugar. Y lo más cruel, con el tiempo, la crítica externa y la voz interna de la vergüenza terminan fusionándose. Cuando eso ocurre, empiezas a creer que todas las etiquetas negativas que te han puesto son ciertas. Es entonces cuando el aislamiento surge como una consecuencia natural de ese estado de ánimo. Curiosamente, en el contexto del Estado mundial, incluso en medio del hedonismo generalizado, la vergüenza es el principal mecanismo de castigo. Es lo que mantiene a todos en línea. Uno de los ejemplos más notables de esto es Bernard Marx. Él es un alfa más, la élite del Estado mundial, psicólogo, exitoso, alguien que, según todos los criterios del sistema, debería estar en la cima, pero no lo está. Bernard carga con un peso silencioso que lo excluye, la vergüenza de ser diferente. ¿Y cuál es el origen de este malestar? Literalmente, su estatura. Bernard mide unos centímetros menos de lo que se espera para un alfa más. En un mundo donde lo físico se exalta como símbolo de superioridad, esa diferencia se convierte en un estigma. Lo que para otros sería solo un detalle, para él se vuelve una marca de inadecuación, una fuente inagotable de inseguridad. Bernard no logra ser ese rey chaparrito que abraza su condición con humor o confianza. Este rechazo por algo tan inalterable como su estatura es lo que empieza a alejarlo de la sociedad. Bernard se revela de manera sutil, deja de tomar soma y abraza la tristeza. Un acto casi revolucionario en un mundo donde el malestar emocional siempre es reprimido. Quiere ser independiente, o al menos intenta convencerse a sí mismo de ello. Pero, en el fondo, todo lo que desea es ser aceptado. Es como ese niño que finge no necesitar la atención de sus padres, pero que en realidad está desesperado por una mirada de aprobación. Este conflicto interno en Bernard es una constante en la novela. Es lo que lo lleva a traer a John al Estado mundial, asumiendo casi el papel de mentor, como si este acto pudiera finalmente validar su lugar en la sociedad. Pero incluso en este gesto, queda claro, el vacío que Bernard siente no se llenará con reconocimiento externo. En este punto de la historia, Bernard se convierte en una especie de celebridad improbable. Empieza a organizar fiestas exclusivas, reservadas solo para las personas más prestigiosas. Todos quieren conocer a John, el salvaje, y por añadidura, también quieren estar cerca de Bernard. Él, que antes vivía al margen, de repente se ve rodeado de atención, especialmente de mujeres que jamás lo habrían mirado antes. Bernard saborea este nuevo estatus social como si fuera un premio que nunca imaginó ganar. Su visión del Estado, que antes estaba llena de críticas, cambia de la noche a la mañana. Ahora ve con buenos ojos aquello que tanto despreciaba. Pero esta gloria es efímera. Cuando John se niega a participar en una de sus fiestas, la burbuja estalla. Bernard vuelve a ser solo otra pieza insatisfecha en el mecanismo impersonal de ese mundo, y su rebelión contra el sistema renace. A pesar del tono irónico de esta transformación, hay algo profundo en la experiencia de vergüenza que vive Bernard. Es uno de los aspectos más sutiles, pero increíblemente perspicaces, de la novela de Aldous Huxley. James Lang, en un artículo reciente, sugiere que la vergüenza nace del deseo frustrado de conectarse con los demás de una manera socialmente aceptable o valorada. Cuando sentimos vergüenza, recibimos dos mensajes que pueden ser devastadores. El primero es que hemos fallado en establecer esa conexión que tanto deseamos. El segundo, aún más cruel, es que esa falla ocurre porque hay algo mal en nosotros. En resumen, no solo somos rechazados porque, de alguna manera, somos insuficientes o defectuosos. Existen contextos en los que transmitir este mensaje puede parecer necesario. Por ejemplo, queremos que alguien que ha cometido actos moralmente repulsivos, como un asesino en masa, entienda que su exclusión social es una consecuencia directa de sus acciones.
las cuales violan los estándares éticos de la comunidad. Pero si tomamos en serio el análisis de Lang, nos damos cuenta de algo inquietante. La vergüenza solo funciona cuando hay un deseo real de conexión con quien envía este mensaje. Además, puede arraigarse en la autoimagen de la persona, creando un ciclo destructivo donde el rechazo se internaliza como un defecto intrínseco. Es aquí donde el control social en un mundo feliz se vuelve tan perturbador. Los gobernantes utilizan la vergüenza de manera calculada, casi como un arma silenciosa, para moldear y manipular a los individuos. No solo excluyen, sino que convencen a las personas de que el problema está dentro de ellas, un error que debe corregirse para que puedan reintegrarse a la máquina perfecta del Estado. Este uso estratégico de la vergüenza nos invita a reflexionar. ¿Hasta qué punto nuestros propios sistemas sociales hacen lo mismo, aunque de forma menos explícita? Vivimos en un mundo donde existe solo un gran sistema, una única cultura dominante. En este escenario, cada niño, desde el momento en que nace, es programado para valorar la socialización por encima de todo. La soledad es tratada como algo incómodo, casi prohibido. En otras palabras, todo está diseñado para que la vergüenza sea el sentimiento más insoportable que alguien pueda experimentar. Todos aprenden a desear aceptación y conexiones, aunque sean superficiales, de manera intensa y compulsiva. Pero aquí está el problema. Solo existe un camino definido para lograr ese sentido de pertenencia. Si no encajas en ese molde, el destino es la exclusión, una soledad permanente. En este universo, estar solo se percibe como una desviación, un error. La narrativa dominante enseña que solo las personas raras disfrutan de su propia compañía. El resultado: quien no está rodeado de gente todo el tiempo empieza a creer que algo está fundamentalmente mal consigo mismo. Esta lógica es la que consume a Bernard. Incluso cuando siente rechazo por el sistema que lo margina, en el fondo, aún anhela desesperadamente ser aceptado. Esto crea una trampa cruel. Basta con que los líderes de este sistema le ofrezcan una pequeña migaja de aprobación para que regrese a someterse a las reglas que tanto despreciaba. Su condicionamiento sigue gobernándolo, como una cadena invisible. En cuanto surge la oportunidad de ser aceptado, Bernard abandona cualquier principio y se lanza a los brazos del mismo sistema que lo humilló. Ese es el poder aterrador de la vergüenza. Nos hace desear la aceptación de manera casi desesperada, mientras nos recuerda cruelmente que quizás nunca la alcancemos. Un mundo feliz expone cómo la vergüenza puede ser utilizada como herramienta de control social, y Huxley lo ilustra de manera brillante a través del turbulento viaje de Bernard. Al mismo tiempo, el autor destaca el impacto profundo del rechazo en la formación de un individuo. Bernard pasó toda su vida siendo rechazado, y eso lo dejó vulnerable a comprometer sus valores al menor signo de aprobación. Por otro lado, Helmholtz vive una realidad completamente diferente. Siempre ha sido considerado un hombre brillante, excepcional, admirado por todos. Este refuerzo constante construyó en él una seguridad que lo hace inmune a la dependencia de la aceptación social. Así, cuando se enfrenta al exilio, lo asume con una dignidad impresionante. Bernard, en cambio, entra en pánico solo de imaginar perder el poco estatus que logró conseguir. Al final, la obra de Huxley nos hace reflexionar sobre cuán profundamente la vergüenza y el deseo de pertenencia moldean nuestros comportamientos. Es un recordatorio de que el verdadero desafío no está solo en resistir al sistema, sino en liberarnos de las cadenas invisibles que éste coloca dentro de nosotros. Ahora exploremos una idea intrigante que Aldous Huxley aborda de manera profunda: la necesidad humana del sacrificio. Esta idea, a la vez esencial e incómoda, aparece con frecuencia en la filosofía y la religión, pero muchas veces pasa desapercibida en nuestras reflexiones cotidianas. El concepto de sacrificio está profundamente presente en el Nuevo Testamento de la Biblia. El ejemplo más impactante: Cristo entregando su vida en la cruz, un gesto que simboliza la redención de toda la humanidad. Pero este no es un caso aislado. Los apóstoles también renunciaron a sus posesiones, abandonaron sus vidas pasadas para seguir a Jesús. San Pablo, por su parte, dejó atrás su sustento para dedicarse a la misión de difundir la palabra de Dios. Y la Virgen María aceptó el dolor inconmensurable de perder a su hijo por el bien del mundo. Este tema, sin embargo, no es exclusivo del cristianismo. Resuena en muchas otras tradiciones.
En el budismo, los monjes son enseñados a vivir en servicio a los demás, dejando de lado los intereses personales. En los textos védicos, los rituales de sacrificio se describen como un camino para honrar fuerzas superiores y alcanzar propósitos elevados. Lo que llama la atención aquí es cómo el sacrificio, a pesar de ser tan desafiante, es un pilar central en estas tradiciones. Después de todo, renunciar a algo valioso nunca es fácil, pero tal vez, más angustiante que el acto de sacrificar, sea vivir sin algo lo suficientemente valioso como para justificar ese sacrificio. Esta reflexión nos lleva al filósofo Bernard Williams, quien introdujo la idea de los deseos categóricos. Estos son deseos que siguen siendo significativos incluso si nunca llegamos a verlos realizados. Por ejemplo, alguien puede desear que sus hermanos tengan una vida plena, incluso si no está vivo para presenciarlo. Ese es un deseo categórico. Por otro lado, desear un sándwich de tocino para el almuerzo de mañana no tiene el mismo peso. Si la persona no está viva para comerlo, ese deseo pierde completamente su sentido. Los deseos categóricos son fascinantes porque nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, trascienden nuestras preocupaciones inmediatas y nos invitan a encontrar propósito en algo más allá de nuestros placeres momentáneos. En cierto sentido, son como una brújula que apunta hacia lo que realmente importa, iluminando aquello por lo que vale la pena vivir y a veces sacrificar. El filósofo Bernard Williams nos ofrece una visión fascinante sobre los llamados deseos categóricos, aquellos que van más allá de simples anhelos o placeres efímeros. Son estos deseos los que dan profundidad a nuestras vidas, evitando que nos perdamos en un ciclo interminable de búsqueda de gratificaciones superficiales. Nos enseñan a valorar algo por lo que es y no solo por lo que puede ofrecernos. Pero aquí está el punto clave. El valor de estos deseos está intrínsecamente ligado a la idea de sacrificio. Cuando abrazamos un deseo categórico, en realidad estamos diciendo que algo fuera de nosotros mismos tiene tanta importancia como, o incluso más que, nuestra propia comodidad. Esto nos da un sentido de propósito que trasciende el placer inmediato. Es casi como encontrar algo tan valioso que vale la pena renunciar a ciertas cosas para conservarlo. Y ese es un regalo que no podemos subestimar. Piénsalo conmigo. Sin esos deseos, nuestra existencia se limitaría a nuestro propio horizonte, sin nada que nos conecte con lo que está más allá. Aquí entra otro gran pensador, Nietzsche, quien define el significado como una causa o propósito mayor al cual estamos dispuestos a someter nuestra voluntad. Para él, es este tipo de propósito lo que nos permite ir más allá del hedonismo pasajero, llevándonos a una vida no solo satisfactoria, sino verdaderamente significativa. Ahora, llevemos esto al mundo real. Piensa en los padres que conoces. Muchos no solo dicen que harían cualquier sacrificio por sus hijos, sino que lo hacen con alegría, con el corazón abierto y sin ningún signo de arrepentimiento. Este tipo de entrega les brinda tanto consuelo como un sentido de realización. Es como si la naturaleza nos dijera, aquí está la esencia de lo que significa vivir con propósito. Y esa disposición al sacrificio no está restringida a los grandes gestos. Puedes notarla en las pequeñas cosas del día a día, como el amigo que cancela sus planes para estar al lado de alguien en un momento difícil, o el niño que comparte su juguete favorito con su hermano menor, aunque eso signifique renunciar a algo importante para él. Estos actos de generosidad, por más simples que sean, traen felicidad tanto a quien da como a quien recibe. Quizá este sea un punto en el que figuras como Jesús, Buda, Diógenes y Aristóteles estarían en armonía. Todos ellos, de diferentes maneras, señalaron el poder transformador del sacrificio. Entonces, vale la pena reflexionar. ¿Qué en tu vida es tan significativo que estarías dispuesto a renunciar a algo por ello? Porque ahí es donde reside el verdadero sentido de estar vivo. Uno de los motivos por los cuales un mundo feliz parece tan incómodamente distópico es porque, en ese universo, las personas están privadas de algo esencial, la oportunidad de sacrificarse por algo más grande. Bajo el barniz de frases hechas sobre todos viviendo para todos, lo que se observa en la práctica es una sociedad que prioriza el placer y evita cualquier forma de incomodidad. Si alguien está triste, toma soma. Si siente deseo, simplemente lo satisface. No hay espacio para reflexionar ni resistir. Es claro que una vida libre de sufrimiento tiene sus ventajas. Nadie quiere vivir atormentado. Pero hay un precio alto en esa aparente perfección. Algo profundamente humano se pierde.
Esto se hace evidente en la relación entre John y Lenina. Existe una atracción mutua y genuina entre ambos, pero John se resiste a consumar la relación. Él busca más que un placer momentáneo. Quiere un compromiso verdadero, un vínculo que trascienda lo efímero. Para Lenina, esta idea suena extraña e incluso incomprensible, pero para John, la abnegación es el núcleo del amor. Él sacrifica el placer inmediato para demostrar el valor que le da a la relación. Ese sacrificio para John es más que un gesto simbólico, es un principio que lleva consigo, y no está solo en ello. Helmholtz, otro personaje que desafía el conformismo del Estado mundial, también muestra ese impulso de renuncia. Al incluir poesía en sus conferencias sobre propaganda, un acto explícitamente prohibido, Helmholtz elige conscientemente el sacrificio. Nadie lo obligó a arriesgarlo todo, pero él siente que debe hacerlo, porque es así como da significado a sus propios valores. Sin esa prueba, ¿cómo saber si sus principios realmente importan? Es fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por algo, pero vivir esa realidad es otra cosa. El sacrificio, incluso en las cosas pequeñas, revela quiénes somos y qué valoramos. John y Helmholtz llevan sus convicciones de una forma casi visceral, como si cada acto de renuncia fuera un recordatorio de lo que les da propósito. Esta idea no es nueva. Filósofos como Schopenhauer argumentaron que el sacrificio, especialmente por compasión, es lo que nos define como seres éticos. Renunciar a un poco de nuestro confort, o incluso enfrentar el dolor por algo más grande, es la esencia de lo que significa ser una buena persona. En un mundo que idolatra el placer por encima de todo, tal vez el sacrificio sea la única forma de recordar lo que realmente importa. En el estado mundial de un mundo feliz, la idea de sacrificio ha sido cuidadosamente eliminada de la ecuación. Si alguien está descontento, la solución es simple. Una dosis de vacaciones químicas resuelve el problema. El acto de dedicarse profundamente a alguien o a algo, hasta el punto de sacrificarse, es visto como una amenaza para la estabilidad social. Al fin y al cabo, en una sociedad donde el orden debe ser predecible, no hay espacio para el sufrimiento ni para los significados más profundos que emergen del sacrificio. La filosofía dominante es clara: todos pertenecen a todos los demás. Este lema descarta cualquier forma de vínculo más profundo o compasión que vaya más allá de una buena voluntad superficial. Un apego intenso podría llevar a las personas a priorizar algo más allá de las normas establecidas, desafiando el orden impuesto. Pero, si reflexionamos sobre las ideas de filósofos como Bernard Williams o psicólogos como Emily Impet, empezamos a notar que, al prohibir el sacrificio, los controladores también privaron a las personas de una dimensión significativa de la experiencia humana. En nombre de una felicidad fácil y accesible, sacrificaron la posibilidad de una realización más profunda. ¿Cuántos, en ese mundo, sienten un vacío similar al de Helmholtz o Bernard? Es difícil decirlo con certeza, pero probablemente sean muchos. Tal vez Mustafa Mond prefiera no admitirlo, pero hay una diferencia fundamental entre el placer y la plenitud. Y es aquí donde necesitamos tocar el corazón del asunto, el papel del placer en este sistema y cómo moldea las vidas de sus ciudadanos. En el capítulo titulado El derecho a ser infeliz, el diálogo entre John y Mustafa Mond profundiza en estas cuestiones. El debate gira en torno a la naturaleza del placer y su lugar en la vida humana. Mond defiende la idea de que el gobierno es benevolente y busca el bienestar de todos. No hay pruebas claras de que esté mintiendo. De hecho, el sistema parece estar basado en principios utilitaristas atractivos: maximizar la felicidad y minimizar el dolor. Pero, ¿es eso suficiente para darle sentido a la vida? La conversación entre John y Mond plantea una reflexión poderosa. ¿Hasta qué punto una vida enfocada únicamente en el placer es, en realidad, una vida plena? ¿Qué significa realmente ser humano en un mundo donde los desafíos, los sacrificios e incluso el sufrimiento son descartados como inconvenientes? Esa es la gran cuestión que la novela nos invita a explorar y quizás a responder. Los controladores, sin embargo, parten de algunas suposiciones filosóficas bastante dudosas, y John, al igual que cualquiera de nosotros, tiene todo el derecho de cuestionarlas. Una de las ideas principales es que todos los placeres son iguales. En la visión de Mustafa Mond, la felicidad se trata de forma lineal, casi como una ecuación basada en cantidades. Bajo este razonamiento, diferentes tipos de placer, como el éxtasis, la alegría, la satisfacción, la excitación,
la euforia artificial del soma o incluso la sensación de realización son puestos en el mismo nivel, como si fueran intercambiables y pudieran reducirse a un simple cálculo hedonista. Esta perspectiva simplista no es exactamente nueva. El utilitarismo, en su forma más básica, enfrentó críticas similares por enfocarse exclusivamente en el placer como medida del bienestar. Fue solo más tarde, con John Stuart Mill, cuando surgió una distinción importante: los placeres inferiores, como los placeres físicos de comer, beber y el sexo casual, y los placeres superiores, que involucran el compañerismo, el amor y la búsqueda intelectual, al estilo aristotélico. Esta línea de pensamiento está en el centro de las críticas de John hacia la sociedad controlada. Al valorar exclusivamente un hedonismo inmediato y superficial, los controladores terminan privando a sus ciudadanos de experiencias más profundas, aquellas que pueden ofrecer un tipo de satisfacción que va más allá del placer inmediato. John, por su parte, busca algo mucho más fundamental: quiere el derecho a ser infeliz. Esto no significa que rechace la felicidad, sino que desea experimentar toda la complejidad de la experiencia humana. Para él, la vida tiene un valor intrínseco precisamente porque incluye tanto los altos como los bajos. Esta visión me recuerda a una reflexión de Robert Ney, quien describió el duelo como una forma de preservar la identidad de alguien que partió. En este sentido, hay una cierta satisfacción paradójica en sentir tristeza. Al vivirla, estamos honrando a quien hemos perdido. Shakespeare capturó algo similar al hablar de la dulce tristeza de despedirse de un amante, una emoción que mezcla el dolor de la separación con la alegría de la expectativa del reencuentro. Esto nos recuerda que la mente humana no es tan simple como para reducirse a una fórmula de placeres y dolores. La vida está hecha de estos matices, de esa maraña de sentimientos que a veces parecen contradictorios, pero que, en el fondo, nos hacen plenamente humanos. ¿Te has detenido a pensar en el contraste entre los momentos buenos y malos de la vida? John cree que hay un valor profundo en esta alternancia entre luz y sombra. Si nos deshiciéramos de todo lo negativo, también perderíamos esa sensación única de haber vivido intensamente, con todas sus complejidades. Como decía Nietzsche, puedes elegir estar abierto a los altibajos de la existencia o optar por blindarte contra ambos, pero no puedes querer solo un lado de la moneda. Aceptar las pasiones de la vida, con todo lo que traen, significa que, a veces, serás llevado a momentos de euforia indescriptible, pero también enfrentarás periodos de dolor. Claro, podemos optar por moderar estas emociones, buscar un punto medio. Sin embargo, en la dinámica natural de la vida, abrirse a un lado inevitablemente nos expone al otro. Al final de cuentas, esto es algo que cada uno de nosotros necesita verificar por sí mismo. A partir de sus propias experiencias, puedes decidir cuánto sentido tiene esta idea. John también rechaza la idea de la felicidad artificial, como la proporcionada por Soma, la droga ficticia que, en un mundo feliz, trae alegría incluso a los más desanimados. No tiene efectos secundarios graves, salvo reducir ligeramente la esperanza de vida. Aún así, para John, esta felicidad suena como una ilusión, algo que traiciona la esencia de lo que significa estar vivo. Este dilema me recuerda un concepto intrigante presentado por Robert Nozick, la máquina de la experiencia. Imagina que pudieras conectarte a una máquina que garantizara una vida entera de felicidad perfecta. Dentro de ella, estarías inmerso en un estado de éxtasis, sin saber jamás que todo es una simulación, ya que tus recuerdos serían borrados antes de entrar. A pesar de ello, Nozick creía que la mayoría de nosotros rechazaría la propuesta. Preferimos la autenticidad de una vida real, con sus altibajos, a un paraíso fabricado. Esta elección revela que valoramos algo más allá de la felicidad, la verdad, por ejemplo. Pero aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Qué hace que la felicidad de alguien sea real o falsa? Muchos ven un estado de alegría inducido por drogas como algo ilusorio, porque crea un mundo de sueños donde nuestras fantasías más profundas se desarrollan sin esfuerzo. ¿Pero eso hace que el sentimiento en sí sea menos válido? John y Bernard creen que sí, pero esta es una de esas preguntas que permanecen sin una respuesta definitiva. Tal vez la verdad radica en cómo cada uno de nosotros elige vivir e interpretar su propia experiencia. Imagina a Linda, la madre profundamente traumatizada de John, viviendo sus últimos días bajo el efecto constante del soma.
Estaba atrapada en una tristeza abrumadora y parecía no haber otro camino para aliviar su dolor más que esta fuga química. Ahora reflexiona. ¿Es justo esperar que soportara la cruda realidad que la consumía en lugar de buscar consuelo en una ilusión? Esta cuestión nos lleva a pensar hasta qué punto es justificable la huida del sufrimiento y si, en ciertos casos, no es solo comprensible, sino inevitable. Varios pensadores han discutido estos dilemas relacionados con la autodestrucción y el sufrimiento humano. Dostoyevsky, por ejemplo, sugirió que, incluso viviendo en un estado de placer absoluto, nos rebelaríamos si sintiéramos que nuestra libertad estaba comprometida. Creía que el sentido de dignidad humana es tan fundamental que desafiaríamos cualquier sistema que nos lo negara, aunque fuera a costa de nuestro bienestar. Más tarde, esta idea fue desarrollada por psicoterapeutas, quienes acuñaron el polémico concepto de pulsión de muerte, la tendencia a buscar la destrucción como una forma de liberación. Para John, el protagonista de Un mundo feliz, este impulso es innegable. Él rechaza el vacío confort del conformismo y elige el camino del dolor y la lucha, incluso si eso lo lleva a un final trágico. Al quitarse la vida en el faro aislado, aún marcado por las cicatrices de su autoflagelación, John nos muestra el extremo del rechazo a la superficialidad de una felicidad impuesta. Esta historia desafía una creencia profundamente arraigada, que el placer siempre es algo bueno y que cuanto más placer, mejor. Huxley nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y cómo definimos la felicidad. Sugiere que, al reducir el concepto de placer a algo superficial, podríamos estar sacrificando algo mucho mayor, nuestra propia humanidad. Pero aquí está la cuestión más intrigante. ¿Qué podemos aprender de una distopía escrita en los años 30 en pleno siglo XXI? Esa es una pregunta que vale la pena explorar. Como mencioné al principio, Un mundo feliz es una obra que destaca entre las ficciones distópicas. En lugar de presentarnos un régimen de opresión explícita, Huxley pinta el retrato de una sociedad anestesiada, sumergida en un hedonismo superficial e incapaz de cuestionar su propio contexto. No hay brutalidad militar ni un estado policial al estilo de la Pax Romana. Lo que sostiene este orden global es algo más sutil e insidioso, el consentimiento alegre y artificialmente construido de una población demasiado satisfecha para pensar. Lo curioso es que este consentimiento ni siquiera es una elección consciente. Nadie reflexionó profundamente y decidió vivir así. En realidad, cuestionar la propia realidad es un concepto que ni siquiera pasa por la mente de estas personas. Y es precisamente ahí donde radica la gran advertencia de Huxley. A nivel personal, el libro nos invita a mirar hacia adentro y pensar en lo que realmente importa. Los habitantes de Un mundo feliz fueron condicionados para valorar únicamente el consumo y el placer inmediato, pero nosotros, aquí afuera, tenemos la libertad de elegir algo diferente. Podemos detenernos y preguntarnos qué significa, de verdad, llevar una vida plena. ¿Estamos invirtiendo suficiente tiempo en momentos que nos traen una realización auténtica? ¿O simplemente seguimos la corriente de placeres rápidos y desechables? También vale la pena reflexionar sobre lo que representa el placer en nuestras vidas. ¿Preferimos los altibajos de una vida intensa o la serenidad de placeres simples, como una buena charla alrededor de la mesa, con pan fresco y una copa de vino? Huxley nos invita a cuestionar los valores heredados y a deconstruir lo que la sociedad nos vende como felicidad. En un nivel colectivo, el libro nos ofrece una lección aún más intrigante. El placer puede ser una distracción poderosa. Cuando se usa de manera estratégica, se convierte en una herramienta para desviar nuestra atención de problemas mayores. Este truco no es nuevo. Desde el poeta Juvenal, con el concepto de pan y circo, hasta Maquiavelo, la historia está llena de ejemplos de cómo el entretenimiento y la comodidad pueden ser utilizados para mantener a las personas calladas, mientras quienes están en el poder toman decisiones cruciales. Al final, Un mundo feliz no es solo una historia sobre un futuro hipotético. Es un espejo que nos obliga a mirar el presente y preguntarnos, ¿también estamos siendo distraídos? Y más importante, ¿qué estamos dejando de lado mientras esto sucede? Aldous Huxley nos ofrece una reflexión que va más allá de lo superficial. Solo porque algo nos divierte, no significa que sea inofensivo o saludable. La distracción, incluso cuando es placentera, sigue siendo una fuga, y no siempre es para bien. Ahí es donde comienza la provocación.
¿Estamos realmente pensando en lo que importa? En el campo filosófico, estas preguntas se vuelven aún más intrigantes. ¿Existe algo más valioso que el placer? ¿Y cómo eso moldea la forma en que vivimos, nuestras decisiones éticas e incluso nuestra visión de lo que significa existir? Incluso para quienes creen que el placer es el mayor objetivo de la vida, surgen preguntas inevitables. ¿Qué es en realidad el placer? ¿Cómo se mezcla con emociones como la ansiedad, la excitación, el miedo o incluso la decepción? Y quizás lo más importante, ¿es suficiente para sostener una vida que valga la pena? ¿Es posible que algunos placeres sean más profundos o significativos que otros? ¿Hay espacio para valores como la libertad, la individualidad y la expresión cuando el placer ocupa la cima de la pirámide? ¿Y si estos valores son aún más importantes? Preguntas como estas no solo nos desafían, sino que también nos acercan a una de las mayores cuestiones filosóficas de todos los tiempos. ¿Cómo vivir bien? Esta reflexión también nos lleva al corazón de un mundo feliz. Huxley nos provoca con una idea incómoda. ¿Y si los controladores tienen razón? ¿Y si al final de cuentas renunciar al arte, a la libertad, al amor e incluso a nuestra individualidad vale la pena para garantizar dosis diarias de felicidad asegurada? Es una visión del mundo que coquetea con lo seductor, pero también con lo vacío. El personaje Mustafa Mond aparece como un Mefistófeles moderno, ofreciendo un pacto tentador. Pero, ¿realmente vale la pena ese acuerdo? Es esta tensión lo que distingue a Huxley de otras distopías, como 1984. Orwell retrata el terror de la opresión. Huxley nos desafía a reflexionar sobre el peligro de una felicidad sin alma. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el placer es realmente lo único que importa? ¿O hay cosas que valen el sacrificio, incluso si son menos cómodas? Espero que estas reflexiones te inspiren a pensar más profundamente en lo que hace que la vida valga la pena. ¿Sabes? Cuando comencé este video, no tenía claro exactamente a dónde nos llevaría. Un mundo feliz es mucho más que un libro. Es casi como un espejo incómodo, de esos que evitamos mirar, pero que en el fondo sabemos que necesitamos enfrentar. Y ahora, aquí estamos, tú y yo, después de este viaje por distopías, filosofías y cuestionamientos que tal vez te hayan dejado con más preguntas que respuestas. Y eso es perfecto, porque si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti está vivo, cuestionando, reflexionando. Y eso es raro en un mundo donde todo parece diseñado para simplemente pasar el tiempo sin pensar demasiado. Así que gracias. Gracias por dedicar este momento a pensar conmigo, por permitirte salir de la superficie y sumergirte en este océano de ideas. ¿Sabes? Esto me recuerda a la primera vez que leí Un mundo feliz. Cerré el libro y me quedé mirando al vacío, preguntándome, ¿y ahora? ¿Qué hago con todo esto? Tal vez estés sintiendo algo similar ahora, y quiero decirte que está bien. Esos momentos, por más incómodos que sean, son los que nos hacen crecer. Son los que nos sacan del piloto automático y nos recuerdan que la vida es mucho más que el confort que intentan vendernos. Y ya que te quedaste hasta el final, quiero hacerte una invitación. ¿Qué tal si compartes tu opinión? ¿Qué fue lo que encontraste más provocador, más incómodo o incluso más inspirador de todo esto? Déjalo aquí en los comentarios. Convirtamos esta inquietud en una conversación. Y si sientes que este video te dejó algo valioso, considera suscribirte al canal. No es solo un clic, es una forma de continuar este intercambio, de crecer juntos. Entonces, gracias por estar aquí. De verdad, puede que no estemos lado a lado, pero esta conexión que hemos creado es poderosa. Y no lo olvides, pensar diferente es el primer paso para vivir diferente. La historia no tiene que terminar aquí. Tengo 2 videos que te harán reflexionar aún más. Uno de ellos te llevará por un camino inesperado, mientras que el otro te ofrecerá una perspectiva que podría cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Cuál elegirás? O tal vez los dos. Estaré ahí, esperándote.